Jorge, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a iniciar este nuevo tema, que es la parte de dilatación de los cuerpos, ¿ya? Bien, entonces empecemos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Bien, vamos entonces a empezar con esta parte de dilatación de los cuerpos, así que preparen el lapicero, su cuaderno, para lo siguiente, ¿ya? Bien, vamos entonces a hablar, a dar estos conceptos para iniciar la clase, ¿ya? Entonces, la pregunta de cajón que dice es, ¿a qué se denomina dilatación? Entonces escribe lo siguiente, ¿eh? Escribe, dilatación. A ver, cuando, cuando se eleva la temperatura de un cuerpo, cuando se eleva la temperatura de un cuerpo y su volumen aumenta, y su volumen aumenta, se dice que ha ocurrido la dilatación. Se dice que ha ocurrido la dilatación del cuerpo. La dilatación. Bien, ahora, la otra pregunta, ¿ya? ¿A qué se denomina contracción? ¿A qué se denomina contracción? Entonces respondemos. Cuando en un cuerpo la temperatura disminuye, cuando en un cuerpo la temperatura disminuye y su volumen también disminuye, y su volumen también disminuye, se dice que ha ocurrido la contracción del cuerpo. Se dice que ha ocurrido la contracción del cuerpo. Bien, punto aparte. Ahora colocamos una nota. 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 Todos los cuerpos, al elevar su temperatura, se dilatan. Todos los cuerpos, al elevar su temperatura, se dilatan. Coma. La excepción es el agua. La excepción es el agua. Coma. Porque la excepción es el agua. Porque al elevar su temperatura de 0 a 4 grados centígrados, porque al elevar su temperatura de 0 a 4 grados centígrados, se contrae. Se contrae. Y al disminuir su temperatura de 4 a 0 grados centígrados, se dilata. Y al disminuir su temperatura de 4 a 0 grados centígrados, se dilata. Punto aparte. Punto aparte.
Y ahora te explico lo que te quiero decir en esta figura. Mira, en esta figura vamos a colocar agua. Dos masas de agua. Una a 0 grados centígrados y otra a 4 grados centígrados. Pero la cantidad de la masa de ambos, la cantidad de la masa de ambos es la misma. Acá tienes una masa de agua a 0 grados centígrados y una masa de agua a 4 grados. Bien, entonces cuando el agua está a 0 grados centígrados, es hielo. Y cuando está a 4 grados centígrados, es líquido. Entonces, considerando o recordando que la densidad está definida de esta manera, nos daremos cuenta de lo siguiente, ¿no? Como la masa es constante, es la misma para ambas masas de agua, pero el volumen es diferente, ¿no? Entonces uno se da cuenta que el volumen de uno es mayor que el volumen de dos. ¿Por qué? Porque el agua se dilata cuando se enfría de 4 a 0 grados centígrados. Entonces, la masa de agua a 0 grados centígrados tiene más volumen que la masa de agua a 4 grados centígrados. Por esa razón, tú te puedes dar cuenta que el volumen de uno, como es mayor que el volumen de dos, entonces, en función a la definición de la densidad, entonces la densidad de uno es menor que la densidad de dos. Como la densidad de uno es menor que la densidad de dos, esa es la razón por la cual la masa a 0 grados centígrados en un mismo recipiente se ubica en la parte superior que esta masa de agua a 4 grados centígrados. Y eso es lo que explica la razón por la cual el hielo flota sobre el agua, ¿no? Y bueno, tienes también el origen, en este caso, de zona pues, del planeta, ¿no? Donde el hielo se encuentra flotando sobre el agua, en los polos. Bien, bien, avísame para poder seguir, por favor. Y ya sabes, todas estas cositas que uno te brinda, debes reforzar leyendo los libros, por favor. Bueno, por favor me avisas para continuar. ¿Puedo continuar? Ah, ya, listo, ya sí, ya me dijeron que sí. Vale, ahora continuaremos mostrando la importancia que tiene en nuestra carrera este fenómeno llamado dilatación. A ver, mira, como te hablaba de la fundición de metales, vamos a suponer que tú deseas después de extraer el metal, ¿no? De la mina, quieres fundirlo para que lo lleves a la ciudad, pero en forma de bloque. Entonces, bueno, te haces un plano y dices, estos son los bloques que yo quiero.
Estas son las dimensiones que yo quiero. Muy bien, entonces este es el plano. Ya. Ahora, tú debes hacer un molde en donde debes de colocar el metal derretido para obtener bloques con las medidas que te indica el plano. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. En este molde en el cual tú estás vaciando el metal a temperaturas mayores de 1000 grados centígrados, en este molde, este espacio donde se va a formar este bloque cúbico, las medidas serán las mismas que la que me indica el plano, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan, por favor, ustedes? No, deben ser mayores. Y entonces, ¿qué debo hacer para saber qué medidas, con qué medidas yo voy a hacer el molde? ¿Qué debo considerar? Su coeficiente de dilatación. Claro, debo saber su coeficiente de dilatación. Vamos, Piero, en privado no te estoy diciendo, para todos, ¿ya? Cuídate mucho. Bien, gracias. Entonces, bueno, sí. Y entonces de una vez que vacío el metal, espero que se enfríe, pero a la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y ya lo voy a poder retirar, ¿de acuerdo? Y acá tendré el cubo ya después de fundirlo, ¿no? ¿Ok? Con las medidas que me indica en este caso el plano. Ahora yo te hago lo siguiente, te hago la siguiente figura. Pregunta, ¿cómo crees que se ha hecho estos engranajes que pueden, en este caso, muy armoniosamente moverse unos con respecto al otro? Justo, ¿no? Engrana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Justo engrana. ¿Está bien? ¿Acaso no se hicieron cálculos? ¿No se hicieron cálculos para hacer el molde? ¿De acuerdo? Claro que sí. Bien, joven. Así como ustedes están viendo que hay estos engranajes en un simple lapicero, ¿ahí? En un lapicero, sácale la tapa al lapicero. ¿Ahí? Esa tapa cuando tú la sacas, también tiene, a la hora que lo colocas queda apretadito, ¿sí o no? ¿Y qué tal si quedara suelto? Si quedara suelto es porque los cálculos de contracción y dilatación no fueron bien hechos a la hora de moldear este lapicero o el lapicero que tú tienes a la mano. El cálculo de dilatación parece mentira, tiene mucha importancia en el desarrollo de nuestra carrera. Bien, sigamos. Te puedo seguir hablando sobre eso, pero vamos a dejarlo ahí un ratito. Ahora te presento algo que tú ya para ti no es muy conocido, ¿no? Pero de todas maneras no voy a abusar de eso diciéndote que ya tú sabes, no. Pero vuelvo a recordar, ¿ya? Vuelvo a recordar asumiendo, como te dije, ¿no? Que estás repasando esta parte, en donde se te indica, ¿no? Que la dilatación, si es lineal, ocurre en una sola dirección, es unidimensional, por lo tanto, si tú a una barra que está a una temperatura T sub 0, le incrementa su temperatura hasta T sub F, entonces la longitud en la que se incrementa delta L es igual al coeficiente de dilatación lineal del material, del cual te presento para diferentes materiales esta tabla, ¿ya? Ok, multiplicado por la longitud inicial por la variación de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Y joven, entonces me espero un ratito para que me avises si puedo continuar.
Bien, jóvenes, ahora continuaremos entonces haciendo lo siguiente. Ahora te diré esa pregunta. Vamos ahora a hacer esto. Vamos a suponer que yo tengo alguna barra de longitud L y por acá comienzo a calentarlo. Acá pongo el mechero y lo comienzo a calentar. Entonces, como verás, en un comienzo, esta parte está caliente, pero tal vez este extremo esté frío. Por lo que te puedo decir que en esta parte, esta barra ya se comenzó a dilatar, pero tal vez en esta parte todavía no haya nada, no haya dilatación. En conclusión, la dilatación de la barra no es uniforme en toda la barra. ¿Por qué no lo es? Porque la barra no se está calentando y en todo momento su temperatura en toda la barra es constante. Varía. Vamos a suponer que la forma en cómo se distribuye la temperatura en función a la longitud está dada por esta función T igual a Tx, ¿ya? Y vamos a suponer que esta curva corresponde a la distribución de temperaturas a lo largo de L. Entonces, la fórmula que aprendimos acá no se podría aplicar. Porque esta fórmula o esta relación matemática solamente se puede aplicar si toda la barra se dilata en forma uniforme. Pero eso no está ocurriendo. Entonces no podríamos hacer eso. Por lo que te digo que para poderla evaluar, tuvieras que tomar un tramo, un pequeño tramo de la barra, como por ejemplo un delta X. ¿Ya? Entonces, así un delta X. Este delta X, debido al incremento de temperatura, un diferencial de temperatura, se incrementa en un diferencial de X. Entonces tú puedes decir, ¿no? De este pequeño tramo de la barra delta X, su dilatación sería este diferencial de X y sería igual al coeficiente de dilatación lineal por, en este caso, el tramo de barra que hemos tomado por el diferencial de temperatura. En función a esta expresión, tendríamos que hacer las integraciones correspondientes y poder encontrar cuánto es lo que verdaderamente se ha dilatado, ¿no? Linealmente la barra. Si tienes alguna consulta, bienvenida. Si no, me pasas la voz de que ya terminaste de tomar los apuntes correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces te sigo esperando. ¿Puedo continuar? Continúe, profesor. Ok, bien. Ahora vámonos a esta parte.
Vamos a hablar ahora de la dilatación volumétrica. Entonces diremos lo siguiente. Si nosotros tenemos un volumen un volumen V sub 0 a una temperatura T sub 0 y luego le incrementamos su temperatura hasta T sub F, su volumen sería diferente, ¿no? V sub F. La variación de volumen, o sea, volumen final menos volumen inicial, estaría dado por el coeficiente de dilatación volumétrica, beta, por el volumen inicial por el incremento de temperatura. En donde acá tú te puedes dar cuenta fácilmente, en esta tabla, los diferentes valores del coeficiente de dilatación lineal promedio y los coeficientes de dilatación barométrico. También de diferentes materiales. Ok, entonces te espero para poder seguir la clase. Bien, jóvenes, vamos ahora a continuar, ¿ya? A ver, mira, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Me dicen que un anillo circular de cobre de 20 a 20 grados centígrados en un agujero con un área de 9.980 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la temperatura mínima que debe tener el anillo de tal manera que pueda deslizarse sobre una varilla metálica de acero que tiene un área transversal de 10 centímetros cuadrados? Ujú. Entonces, así como calculamos la variación lineal, la variación volumétrica también lo podemos hacer como con la variación de área, ¿no? Entonces, la variación de área sería de esta manera, ¿no? A ver, gamma, que sería el coeficiente de dilatación superficial, por el área inicial por delta de t. La variación de área sería 0,02 centímetros cuadrados. Acá está, ¿no? Un ratito. Problema, bueno, no deja trabajar esa parte superior. Ya.
Entonces nota que el área sería 10, la variación de área 10 menos este número, 9,980, ¿no? Esa diferencia es la que te da los 0,02 centímetros cuadrados. El gamma, vamos a ver un anillo circular de cobre, dice. Entonces el cobre tiene 17 por 10 a la menos 6 como coeficiente de dilatación lineal. Entonces su coeficiente de dilatación superficial debe ser el doble, 2 veces alfa. Y el volumétrico sería 3 veces alfa. Por lo tanto, el cobre, como es 17, el lineal, el superficial debe ser 34. Y que acá se ha puesto 34 por 10 a la menos 6. El área inicial es el que te dan en esta parte, 9,98 centímetros cuadrados. Y bueno, delta de temperatura. Bueno, de acá despejas y te queda que la variación de temperatura es 59 grados centígrados. Pero este es el incremento de temperatura. La pregunta es cuál es la temperatura mínima, ¿no? Debe de tener el anillo. Entonces la temperatura mínima sería la temperatura inicial más este incremento de temperatura. Es decir, 79 grados centígrados. Ahora, en la parte B nos dice, suponga que el anillo y la varilla se calientan en forma simultánea. ¿Cuál es el cambio mínimo en la temperatura de los dos que permite que el anillo se deslice sobre el otro de la varilla? ¿Cuál es el cambio mínimo? Suponga que no hay un cambio significativo en los coeficientes de dilatación lineal sobre este intervalo de temperatura. Entonces acá tendremos que hacer dos cosas. Decir, el área del cobre más la variación del área del cobre es igual al área, en este caso, transversal, ¿no? de esta varilla metálica de acero, más la variación, en este caso, del área transversal, ¿no? De esta varilla de acero. Entonces, dejamos acá sub C del cobre. Ahora tenemos gamma A sub C por delta de T. El A sub S se mantiene y también cambiamos esta parte, ¿no? A sub S sería el área inicial, en este caso, de acero, ¿no? A sub C sería el área inicial, en este caso, del cobre. Bien, entonces haciendo los acomodos correspondientes, ahí, haciendo los acomodos correspondientes y despejando delta de T, nos queda esta expresión. Al reemplazar, tenemos que delta de T es 170 grados sexagesimales. Bien, entonces la discusión del problema la dejo en pie y espero que cualquier consulta o discusión la pongas o la expongas en clases. De lo contrario, me dices que continúe.
Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a estudiar esta parte que los jóvenes que no estudiaron elasticidad en física uno creo que son regular, ¿no? A ver, ¿estudiaron elasticidad o no en física uno? ¿Dónde está mi chat? A ver, ¿todos llevaron elasticidad en el primer ciclo en física uno? A ver, ¿dónde están las respuestas? No, no, sí, pues la mayoría me dijo que no, no se hizo. Bien, bien. No se preocupen, ahora lo trataré de... mm, no, en realidad no se ha sacado porque es muy útil eso. Si no, no podrías entender lo que yo voy a hacer ahorita. Sí, lo han sacado por no sé por qué razón. Bueno, ya veremos. Gracias. Vamos entonces a explicar esto. Mira, ve, primero vamos a hablar del esfuerzo térmico. Pero para poder entender el esfuerzo térmico te he hecho acá este material para que te pueda ayudar en vista que no han desarrollado ese tema. Ya, mira, dice esfuerzo térmico. ¿Qué es el esfuerzo normal? Primero, ¿ya? Como una introducción. Entonces, la fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada se llama esfuerzo sobre sección. Lo que ocurre es lo siguiente, si tú sometes esta barra a estas dos fuerzas, P y P', eh, estas dos fuerzas van a tienden a hacer que la barra falle o se rompa de esta manera, ¿no? Y entonces una parte se queda contigo de repente y la otra parte se va hacia el otro lado. Eso es lo que tiende a suceder. Pero si bien es cierto eso no sucede, es porque a nivel molecular se manifiestan fuerzas moleculares, que se oponen a que eso suceda. Pero como verás, la suma de todas estas fuercitas a nivel molecular deben equilibrar a la fuerza P' o P, ¿no? Que es la misma. P y P' son iguales, en módulo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El esfuerzo sobre esta superficie vendría dada por esta expresión. La fuerza resultante P de todas estas fuerzas a nivel molecular entre el área transversal o el área de la superficie en la cual se encuentran actuando estas fuerzas moleculares. Esto es el esfuerzo. Escrito de otra manera, pues acá lo tienes. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí. Graba porque esto sí no lo vas a encontrar en los libros de física. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir, estimados amigos jóvenes? Pasen la voz, no se hagan problema. Sí, profe, puede seguir. Gracias, amigo. Muchas gracias. Bien. Ahora, no hay consulta sobre la definición de esfuerzo. ¿Todo está bien? ¿Se entendió? Sí. Gracias por. Bien, bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Sí, como se dice, pero ¿no? Cuando algo está bien, algún fenómeno físico se entiende bien, en realidad no hay problemas a resolver, ¿no? Los problemas solamente es la aplicación de los conceptos. Por lo tanto, si el concepto queda claro
En realidad no hay problemas, no hay ejercicios. Solamente te recuerdas de los conceptos y lo aplicas para poder responder, ¿no?, ciertas preguntas. Bien, bien. Sigamos con la parte de la introducción de lo que es el esfuerzo térmico. Entonces, primero vamos a hablar qué es la deformación axial, delta. Entonces, mira, ve, tú tienes esta barra, por ejemplo, está suspendida de su extremo superior, ¿no? Del techo, por ejemplo. Ya. Tiene una longitud L inicialmente. Si tú le aplicas una carga P, es un hecho que le estiras como un elástico. Esa longitud en la cual se estira, nosotros la llamamos deformación axial. ¿Ya? Entonces, para nosotros esta es la deformación axial. Ahora que ya tenemos la deformación axial, definimos lo que es deformación unitaria. La deformación unitaria se define como la deformación axial, en este caso, entre la longitud inicial de la barra. A eso llamamos deformación unitaria. Por favor, me avisa para poder continuar. Si es que no quedó claro, también me hacen las preguntas. Si no, seguiré con la clase. Listo, vamos a continuar, ¿ya? ¿Bien? ¿Continuamos? Ya bien. Entonces, seguimos con la introducción de lo que es el esfuerzo térmico. Ahora, vamos a hablar de la ley de Hooke. ¿Han escuchado esta ley, la ley de Hooke? ¿La han escuchado? Repito, ¿ustedes han escuchado de la ley de Hooke? Sí. Ya, muy bien. Entonces ahora te la voy a hacer recordar, ¿ya? Entonces a ustedes, en algún momento en la clase, les hice mención de este ensayo. Parece mentira, pero todo se va amarrando entre sí, pero vale la pena. Creo que acá fue donde puse eso, no me acuerdo. Oh, y ahora dónde lo he metido. Oh, listo. Pregunta, entre el esfuerzo y la deformación. ¿Alguna vez les presenté este video? Repito, ¿alguna vez les presenté este video? Sí. Bien. Entonces, como ustedes recordarán, mediante este ensayo, ¿no es cierto? Entre el esfuerzo y la deformación del material. Vamos a esperarlo, son pocos minutos. Ya, listo. Entonces nosotros acá también igual vamos a deformar esta barra para obtener la curva esfuerzo versus deformación unitaria. Ahora que ya lo definí, te va a parecer más sencillo.
constantes, una longitud n, y zona central de sección transversal A. En ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor de F. Los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama de esfuerzo de formación del material. Multiplicando este diagrama para un material como el acero. La deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. Este tramo inicial recto se conoce como el módulo de elasticidad. Al punto A hasta donde se mantiene esta relación lineal se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la tormenta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. La recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Hacemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de influencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de influencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de influencia. Incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de crecimiento. Los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la tormenta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo. Bien, entonces continuamos, ¿ya? Listo, bien, continuamos entonces con la clase. Y ahora, eso nos va a servir para lo siguiente. Mira, esta curva que se obtiene en este ensayo nos dice que esta parte es lineal, ¿no? Entonces, en esta parte se define el módulo de elasticidad o el módulo de Young también le dice, ¿no es cierto? Y lo representa con una Y. Pero el módulo de elasticidad también lo puedes representar con una E. Y según lo que tú ves acá, de esta recta, su pendiente es sigma o esfuerzo entre deformación unitaria. Eso se denomina módulo de elasticidad. Entonces tú de esta expresión, y una vez que tienes definido el módulo de elasticidad, tú despejas el esfuerzo. Y el esfuerzo sería deformación unitaria por módulo de elasticidad. Bien, entonces ahora pues tú puedes despejar, si deseas, lo siguiente. Tú puedes despejar de acá la deformación unitaria y quedarte con que es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Pero el esfuerzo es igual a la fuerza que se aplica entre el área transversal de la barra entre el módulo de elasticidad. Ordenando, te estaría quedando lo siguiente. A ver, por definición, la deformación unitaria está dada por esa expresión. ¿Está bien? Ya. Ahora, de estas ecuaciones, de esta ecuación y de esta otra ecuación, en vez de E, tú escribes delta sobre L. Repito, delta sobre L. Ya. Bien, en vez de esta deformación E, escribe delta sobre L. Eso igual a P sobre A, y de ahí tú despejas en el delta. Y te queda P por L sobre A por L. A esto nosotros lo denominamos, ¿no?, la relación matemática para calcular la deformación de una barra
¿no? ¿Cuándo se le aplica una carga axialmente? Bien, entonces pásame la voz para poder continuar con la clase. Bien, entonces, ¿puedo seguir, no? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ya, mira, ahora haremos una aplicación. Mira, te dicen que esto es una palanca. Esta es una palanca que, como tú ves, esta es una, ¿no? Una palanca compuesta de una barra, en este caso, ¿no? ¿Ya? Y, y puede girar con respecto al punto A. Bien, pero sin embargo, tú acá tienes una barra BD también, una barra BD. Listo. Entonces el problema dice, cuando la fuerza P se aplica, el mango de la barra, al mango de la barra, ¿no? O al mango de la palanca rígida ABC, que se muestra en esta figura, el brazo gira en sentido antihorario alrededor de A, un ángulo igual a 0,05 grados hexagesimales. Eso se muestra en esta figura, mira. Ahí está, ¿no? Su posición inicial estaba acá, pero ahora, gracias, debido a esta carga P, se ha movido un ángulo 0,05 grados hexagesimales. Nos piden determinar la deformación unitaria normal desarrollada en el alambre BD. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Está bien? Ya, listo. Entonces vamos a hacer primero algunas construcciones geométricas. Ya. Entonces tú puedes calcular, por ejemplo, este ángulo alfa. Ya. Este ángulo alfa en este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esta medida es 300, lo del problema, y 400, lo del problema. Entonces calculas alfa aproximadamente 53,13 grados de hexagesimales. Con eso tú puedes calcular quién es en este caso el ángulo phi. El ángulo phi vendría a ser esta medida, ¿no es cierto? Ya. O si quieres así, ¿no? Como este ángulo es recto, sería 90 menos alfa más este angulito teta, ¿no? Listo, que es 0,05 grados. De ahí te sale que phi es 36,92 grados de hexagesimales. Bien. Ahora, la longitud, en este caso, de AD, la longitud de AD se puede calcular de esta manera, ¿no? Para tu persona no es difícil, porque este es el triángulo 345. Entonces AD es 500 milímetros, directo. Pero ahora calculemos la longitud de la barra estirada, B'D.
Entonces, utilizando la ley de cosenos en este triángulo rectángulo, este triángulo, perdón, AB', puedes determinar quién es B de B'D. Entonces te sale 300,340,2491 milímetros. Por lo tanto, la deformación unitaria sería la deformación entre la longitud inicial, pero la deformación sería B'D menos Bd, ¿no? Entre la longitud inicial, que sería la longitud de Bd, quedándote entonces como 0,00116 milímetro por milímetro. La deformación unitaria en este caso pedida. Ahora, pero también tú puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Tú dices, ¿no? Como la deformación unitaria es pequeña, este mismo resultado se puede obtener, ¿ok? Al aproximar el alargamiento del alambre BD como el delta de LBD nada más. Y el delta de LBD, ¿ok? El delta de LBD simplemente lo puedes calcular, o sea, este segmento tú puedes decir que es un arco de circunferencia, ¿no? Y si es así, solamente sería el ángulo teta que te lo dan 0,05 grados en radianes multiplicado por la longitud del quien hace las veces de radio, en este caso es AB, ¿no? Y también te sale lo mismo. Bien, jóvenes, entonces me espero un ratito para que puedas tomar los apuntes. El marcado no existe.
¿Puedo continuar, jóvenes? Continúe, profesor. Bien, ahora vamos a hablar de las deformaciones térmicas. ¿Cómo calculas tú la deformación térmica? ¿Cómo calculas tú el llamado esfuerzo térmico? Entonces, mira, a ver, vamos a suponer que tienes esta barra. La barra está empotrada en ambos extremos. No se puede mover. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa si tú le incrementas su temperatura? Si tú le incrementas su temperatura, la barra va a aplicar un esfuerzo sobre la pared. Ese esfuerzo, ¿cómo lo puedo calcular? De esta manera, imaginariamente suelto, retiro este apoyo y digo, si lo caliento, se va a incrementar en una determinada longitud. A esto lo llamo deformación térmica. Pero ¿por qué no ocurre esta deformación térmica? Ah, porque la pared le aplica una fuerza, pues, una fuerza P, para que eso no ocurra. ¿Y cómo calcularía esta deformación térmica? Ah, simplemente multiplicando alfa por del delta de T por la longitud de la barra. ¿Y cómo calcularía en este caso la deformación de esta barra si le aplico esta carga P? Nota que este delta de P, si le aplico esta fuerza barra, esta deformación se calcularía multiplicando la carga P por la longitud L entre A por E. Eso ya lo vimos hace un momento. Pero te das cuenta que ambas deformaciones son iguales. Pero bueno, tú puedes decir lo siguiente. Estas dos deformaciones, o sea, la deformación de la barra en realidad va a ser cero. Por eso que al sumar la deformación térmica más la deformación debido a la carga P que aplica a la pared, eso es cero. Reemplazamos las relaciones correspondientes que las tenemos ya en esta parte y despejamos quién es el esfuerzo. El esfuerzo térmico vendría dada por esta expresión. P sobre A menos C por alfa por delta de T. ¿De acuerdo? Bien, me avisan por favor para continuar. Me avisan para continuar.
¿Puedo continuar, jóvenes? Ahí, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver en esta aplicación, espero que se te haga fácil, ¿no? Dicen un cilindro de aluminio de 10 centímetros de longitud, con área transversal 20 centímetros cuadrados. Se usará como espaciador entre dos paredes de acero, ¿no? Tal y como estás viendo acá, pues. A 17, a ver, 2 grados centígrados, ¿ya? Entonces, un ratito acá. Y ahora sí. A 17,2 grados centígrados. El cilindro apenas se desliza entre las paredes, ¿no? Pero si se calienta a 22,3 grados centígrados, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared? Suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante, ¿no? Te dan el módulo de elasticidad y te dan también el coeficiente de dilatación lineal. Bien, entonces haremos lo siguiente, ¿no? Cálculo del esfuerzo térmico. El esfuerzo térmico está dado por esta expresión, menos C alfa delta E T. O sea que se ha repetido, se está reemplazando los datos y se logra encontrar en este caso quién es el esfuerzo muy fácilmente. Ahora, si tú quieres calcular la fuerza, simplemente multiplícalo por el área correspondiente y el área también te la dan acá, 20 centímetros cuadrados. Claro, tienes que tener cuidado con las unidades solamente para que te des cuenta del resultado. Por favor, avisen para no demorarme. Si no me dicen nada, yo asumo que ustedes están analizando, ¿no? Entonces ya no les digo nada. No lo voy a apurar tampoco, pues tengo que esperar que ustedes me digan algo. Claro, así es, Alonso, así, claro, la figura te lo indica. Sí, sí, así es, así. Sí, sí, claro que sí, Alonso. Estás en lo correcto.
Bien, vamos entonces a dejar esta parte acá. Listo, ya está. Está bien, no hay problema.
Bien, jóvenes, vamos ahora a trabajar con este tema de calorimetría. Bien, entonces primero hay que definir el calor. ¿Eh? El calor definido como energía, ¿no? El calor no es algo que tenga un objeto, sino más bien la energía que absorbe o entrega. La pérdida de calor por carbones calientes, por ejemplo, es igual a la que gana el agua, ¿no? En esta figura, ¿no? O sea, tú tienes carbones calientes, este es agua, lo colocas acá adentro, ¿no es cierto? Alcanzan el equilibrio térmico, entonces en algún momento la temperatura puede ser la misma para el carbón y para el agua, entonces tú puedes decir que el carbón perdió calor y el agua ganó calor. Bien, ahora seguiremos. Es importante recordar las unidades de calor. En este caso, una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado. Bien, este es el ejemplo, ¿no? 10 calorías de calor elevarán la temperatura de un gramo de agua en 10 grados centígrados. Ya, listo. Ahora seguimos con las unidades del calor. Una kilocaloría es equivalente, en este caso, a la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un kilogramo de agua en 1 grado centígrado. Ejemplo, 10 kilocalorías de calor elevarán la temperatura de un kilogramo de agua en 10 grados centígrados. Listo, seguimos. Ahora hablemos de la unidad térmica británica, un BTU. Es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Por ejemplo, 10 BTU de calor elevarán la temperatura de una libra de agua en 10 grados Fahrenheit. Seguimos. Entonces, la unidad térmica británica, un BTU, bueno, ahora es desalentadora, pero desafortunadamente todavía se usa mucho en la actualidad, ¿no? En el campo de la refrigeración, el aire acondicionado. Y se la usa y se debe reconocer que la unidad libra, en realidad es una unidad de masa, no de peso.
Entonces, cuidado que cuando se trabaje con la BTU, debe recordar que la libra es masa, no es una cantidad variable que depende de la gravedad. Una razón por la que el uso del BTU por el momento todavía es desalentador, ¿no? O sea, pero se sigue usando. Listo, seguimos. Bien, ahora, la unidad del calor en el sistema internacional es el Joule. Entonces, la energía mecánica y el calor se miden en la misma unidad fundamental. Y acá te presento algunas equivalencias. Una caloría es 4,186 joules. Algunos lo llaman equivalente mecánico. Una kilocaloría es 4.186 joules. Un BTU 778 pi por libras. Y un BTU es 252 calorías. Como también un BTU equivalente a 1.055 joules. Cuidado que el calor está en todas las máquinas. Cuidado que cuando se hace balance de energía se habla también del calor. No de cinética y potencial nada más como física 1. Cuidado. Bien, seguimos. Ahora hablemos de la capacidad calorífica, ¿eh? Entonces, para nosotros, la capacidad calorífica se define como la cantidad de calor, ¿no? No, a ver, de una sustancia, a ver, la capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor Q que se requiere para elevar la temperatura en una temperatura delta de T. Entonces, es decir, la capacidad calorífica viene a ser Q entre delta de T. Q es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura en una cantidad delta de T. Avisen para continuar, como no dicen nada, yo sigo avanzando. Bien, seguimos. Ahora hablemos de la capacidad calorífica específica. Algunos lo llaman calor específico también, ¿ya? Entonces, la capacidad calorífica o calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa en un grado. Es decir, se tiene lo siguiente, ¿no? A ver. Entonces la cantidad, a ver, si tú divides la capacidad calorífica que es Q entre delta de T entre la masa, eso te resulta el calor, la capacidad calorífica específica o simplemente el calor específico. Y de acá es que tú puedes en este caso despejar que el calor es igual a masa por calor por delta de T. A este calor Q se le llama calor sensible. ¿Por qué? Porque es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura delta de T. Ya entonces mucho cuidado, ya el calor para elevar una determinada cantidad, la temperatura de un cuerpo se llama calor sensible y se calcula de esta manera, masa por C por delta de T. Bueno, los espero y me avisan para seguir.
Bien, gracias Giancarlo, continuamos. Ahora hablemos de la capacidad calorífica molar, ¿no? Entonces la capacidad calorífica molar de un material es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de moles en un grado. Bien, entonces acá lo tiene, ¿ya? La capacidad calorífica molar viene a ser igual a Q, calor, N, número de moles, delta de T, entonces Q es el calor para elevar la temperatura de un cuerpo con delta de T, también se puede calcular de esta manera. Número de moles, capacidad calorífica molar por la variación de temperatura. Bien, bien, entonces los espero para continuar. Listo, seguimos. Ahora vamos a hablar de cambio de fase. ¿Ah? Cuando ocurre un cambio de fase, solo hay un cambio en la energía potencial de las moléculas, ¿no? Y la temperatura es constante durante todo el cambio. Entonces, aquí lo tiene, ¿no? De sólido se va a líquido y de líquido a gas, ¿no? Y acá tienen los procesos correspondientes, ¿no? De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización. Y la cantidad de calor que necesita un cuerpo para transformarse de sólido a líquido, simplemente se calcula multiplicando la masa de la sustancia por el calor latente correspondiente, en este caso de fusión. Si quieres de líquido a gas, sería la masa de la sustancia por el calor latente de vaporización. Bien, listo. Bien, seguimos, ¿ya? Seguimos. Seguimos. Bien, entonces acá tienes también los cambios de fase para que lo recuerdes.
Bien, ahora creo que esto ya está. Sí, a ver, acá te puse unas notas, ¿no? Dice, sustancias diferentes responden de manera diferente a la adición o sustracción de energía debido a que su composición molecular interna es diferente. Además, la cantidad de energía transferida durante un cambio de fase depende de la cantidad de sustancia involucrada. Si se requiere una cantidad Q de energía transferida para producir un cambio de fase en una masa M de sustancia, la relación es esta, ¿no? El calor latente es Q entre M, lo cual caracteriza una importante propiedad térmica de la sustancia llamada calor latente. El valor de L para una sustancia depende de la naturaleza del cambio de fase, así como de las propiedades de la sustancia. Listo, seguimos. Bien, ahora haremos lo siguiente. Acá tienes una tabla de valores del calor latente de fusión y vaporización, ¿no? Bien, seguimos. Ahora te haré este recuento para que te des cuenta de lo siguiente. Si tú acá tienes una masa de una sustancia en este recipiente a una temperatura T sub 0, si tú elevas su temperatura, entonces cuando alcance su temperatura de fusión, la temperatura se va a mantener. ¿Por qué? Porque a partir de alcanzar la temperatura de fusión, no toda la masa de forma inmediata se convierte en líquido, sino de poco a poco se va volviendo líquido. Entonces, mientras toda la masa se va convirtiendo en líquido, se va transformando en líquido, la temperatura permanece constante. Entonces, esa cantidad de calor para que suceda eso, que hay que añadir a la sustancia, se llama calor latente. M por el calor latente de fusión es la forma como se cumple. Luego, desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de vaporización, ¿no? Necesitamos también entregarle una determinada cantidad de calor. Bien, ese calor se llama calor sensible, calculado de esta manera. Ahora, una vez que la sustancia alcanza la temperatura de vaporización, no toda la sustancia también en forma simultánea se convierte en vapor, sino lo hace de poco a poco. Ya, listo. Entonces, mientras eso va ocurriendo, la temperatura permanece constante. Una vez que todo se ha convertido en vapor,
recién la temperatura comienza a elevarse. El calor total entonces que necesita el cuerpo para ir desde la temperatura T sub 0 hasta la temperatura T sería la suma de todos estos calores, lo cual te lo he escrito en esta parte. Avísame entonces para seguir, ¿ya? Avisen para seguir, por favor. O ya se fueron a almorzar. Creo que ya se fueron a almorzar, ¿eh? Listo, profe. Ya, voy a continuar entonces, ¿ya? Listo. Bien. Entonces, bueno, ya lo sabes, el calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia, ¿no? De la fase sólida, en este caso a la fase líquida, ¿no? Acá tienes el ejemplo del calor latente para el agua. Así también tienes el calor latente de vaporización de una sustancia, que es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de líquido a vapor, a su temperatura de ebullición. Casi todo esto te he escrito, pues, porque sí que es bastante teórico, pero bueno, te he extraído lo necesario para que puedas, en este caso, entender el tema y poder reforzar haciendo algunas lecturas. El viernes, por si acaso, hacemos el quinto laboratorio, ¿eh? El viernes hacemos el quinto laboratorio. Y justamente es calorimetría. Bien, finalmente para la clase seguiré presentando entonces ahora. Bueno, acá tienes algunos valores de los calores de fusión y calores de vaporización de diversas sustancias, ¿no? Listo, voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar entonces. Creo que estoy. En este momento ya está. Bien. Como verás, la solución de estos ejercicios son directos, ¿no? Dale una lectura a este ejercicio, por favor, y tienes toda la tabla de calores específicos y calores latentes para que te puedas ayudar en el entendimiento de este ejercicio.
Bien, entonces acá te voy a dejar varios ejercicios resueltos en este archivo. Y esto sí lo necesito para el día viernes. Balance de energía. Balance de energía se refiere a lo siguiente, ¿no? Si tú pones dos cuerpos en contacto térmico, van a intercambiar calor, eso ya lo hemos mencionado. Entonces, uno va a ganar calor y el otro va a perder calor. Entonces, acá se cumple lo siguiente. El calor ganado por uno es igual a menos el calor perdido por el otro. Si hablamos del cuerpo A y el cuerpo B, tendrías que hacer esta igualdad de masa de B por calor de B por delta de temperatura, porque B es el que... A ver, ya. Sí, porque B en este caso tiene menor temperatura que A. Eso es igual, sería igual a menos la masa de A, que es la que pierde calor, por calor específico de A, por la variación de temperatura, en este caso del cuerpo A. Entonces el día viernes nosotros estaremos reforzando todo lo que es calorimetría, porque justo el laboratorio trata de eso. Sin embargo, no dejes de estudiar, no dejes de repasar los libros, hay que estudiarlo, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el cuestionario del viernes? ¿Cómo les fueron resultados? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profesor, disculpe una pregunta. Sí, te escuchamos. Pero esto se basa en que el sistema fuera cerrado, un sistema hermético, ¿no? Pero si no lo fuera, Si no, no o fuera... sea, Habría que, un problema. habría que considerar también a los otros cuerpos. Pues. ¿Acaso Entiendo. estamos hablando de estos dos cuerpos? ¿No? El cuerpo A y el cuerpo B en contacto térmico. No te hablo de un cuerpo C. Entiendo, profesor, gracias. Ya, no, no te preocupes. Está bien tu pregunta, por si acaso. ¿Ah? No, no creas que está mal. No, no, está bien. A ver, vamos a leer estos mensajes que han mandado. No pasa nada con ese cuestionario. Hay que tener el cuaderno en la mano, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Ya, viejo, entonces, vamos a ver. Salazar, que tú no preguntes en privado, en todo caso para todos. Salazar Minchan José está preguntando qué viernes sería la PC. ¿Qué dicen ustedes? Si vamos a hacer laboratorio, ¿nos alcanzaría tiempo para la PC? ¿Sí? No. Ahí respóndale, pues responda, está preguntando, pues no, eso es obvio. Creo que le está chocando también a la cuarentena, ¿no? No, ya, pero bueno, ya. Claro, es laboratorio. Si es laboratorio, pues es imposible. Ah, está almorzando, con razón. Pues. Y aquí en mi casa ni siquiera el agua la han hervido. O sea. Claro, siempre hablen en grupo, hablen para todo. Y claro, les he dicho, porque si ustedes me preguntan en privado, cuando yo hablo en privado, los demás no saben lo que estoy hablando, ¿me entienden? O sea, a veces uno me escucha y dice, el profesor que está contestando, si no han preguntado nada, lo que pasa es que están preguntando en privado, por eso no pregunten en privado, pregunten así en público, salvo que sea algo demasiado personal, ¿no?
¿Me entiendes? De repente estás enfermo, estás delicado, bueno, nadie sabe nadie, ¿no? Entonces ahí sí, pues, ¿no? Profe, pasa esto, ¿no? Pues ya uno ya ni contesto, yo me quedo callado, ya miro, ya después conversaré con el alumno en privado. Pero yo para empezar no puedo contestar en privado. Siempre lo tengo que hacer así en público porque no hay forma, pero no voy a estar escribiendo, contestando en chat, ¿no? A otras personas y son bastantes los que están participando. Por eso preguntan para todos y los mismos compañeros te van a contestar. ¿No te das por ahí? Ya, bueno, no hay que quitarles el tiempo a ustedes, posiblemente tengan otra clase. Ya este material ahora lo subo y nos preparamos para el día de viernes pues para nuestro laboratorio. Ya, que tengan todos muy buenas tardes, espero haberlos ayudado en algo. Traté de preparar la clase lo más amena posible, pero esta parte es teórica. Sin embargo, el día viernes ya estaremos reforzando todo esto con el laboratorio y les va a parecer más entretenido y se encontrará mayor sentido a los estudios que venimos realizando. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta el día viernes. Con éxitos. Cuídense mucho. Bonita semana. Gracias, profesor. Buenas tardes.